A ver, Una preguntita. dime. Este sí es un nuevo tema, ¿no? Exacto, sí, este es un nuevo tema. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Sí, ese es un nuevo tema. Es por eso que esto de aquí les va a ayudar bastante para lo que después entiendan qué significa esto, ¿no? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, comenzamos. En lo que es expresiones algebraicas se divide de dos maneras. Expresiones algebraicas se divide en uno, término algebraico y una expresión algebraica. Primero tenemos que comenzar a conocer qué es un término algebraico, ¿correcto? Un término algebraico ya no es una expresión, muchos dicen no es una expresión, no, sino es un término que tiene un coeficiente, una variable y un exponente. Profesor, ¿qué cosas son esas cosas? Coeficiente, variable y exponente. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo creo un coeficiente, ¿correcto? Acá tenemos uno, donde uno no participa la suma ni la resta. Eso es el concepto. Pero, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que llegar a comprender, uno, ¿qué cosa será esto, no? Primero acá, ¿qué es un coeficiente? Dice, es un número que acompaña a la variable. Ahora te harás una pregunta. ¿Qué es una variable? Es una letra que no sabemos cuál es su valor. Cuando se refiere a una letra, se refiere a qué cosa? A cualquier letra. Puede ser X, A, B, C, D, cualquier letra. ¿Ok? Y un exponente es quien potencia o está encima de la variable. Exponente, ya conocemos nosotros la palabra exponente, ¿cierto? De lo que hemos visto de potenciación, nosotros ya conocemos lo que significa un exponente. Entonces, acá voy a crear un ejemplo. Por ejemplo, un coeficiente, cualquier número. Por ejemplo, Nieves, dime un número. Profe, mi mamá puso su nombre acá y soy Valentina. Ok, te voy a cambiar Pero el sí, nombre. ok. Listo, Valentina. Entonces, a ver, Valentina, dime un número cualquiera. Vamos a crear acá, vamos a crear términos algebraicos. Dime un número Ah, cualquiera. Cualquiera. 6. 6. Listo, ya. Ahora necesito una variable que viene a ser una letra. Cualquier letra que tú quieras. G. Ya, G. Listo. Ahora un exponente. Nosotros ya hemos visto en lo que es potenciación que el exponente se llama al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. ¿Qué exponente quieres? Cualquiera. Cualquier exponente. 3 al cubo. 3. No, 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 no es 3 al cubo. Bueno, exponente al cubo, bueno, o 3 nada más. Un exponente 3 podemos decir. Ok, profe. ¿Correcto? Listo. Entonces, aquí está. Esto es un término algebraico. Nada más. Esto es un término algebraico. ¿Ves alguna suma? No. ¿Ves alguna resta? No. No se suma ni se resta con nada. Este es un término algebraico. Voy a poner, mejor no le pongo menos, ya le voy a poner coma. Otro. A ver, Vivian, dime cualquier número ahora. Necesito un coeficiente que viene a ser un número. Pero, por ejemplo, mira, vamos a identificar primero a esto de aquí. Lo voy a poner de amarillo. Y mira, ve, ahí hemos visto que el coeficiente, ¿quién es? 6. ¿Listo? El coeficiente es 6. Ahí está. Que es un número que acompaña a la variable. O sea, mira, está acompañando, está a su costado. La variable es la letra. ¿Quién vendría a ser? G. Y el exponente es el quien potencia o está encima de la variable. ¿Quién está encima de la variable? 3. Listo. Ahí está. Hemos identificado quién es el exponente, coeficiente y variable. ¿Listo? Ahora, Vivian, como había dicho, ¿me podrías decir ahora cualquier número? Necesito un coeficiente, cualquier número. Cualquier número. 5. ¿Ya? 5. Una letra, la que tú quieras. No la pienses. Cualquier letra, la que se te venga la primera. La A. La A, listo, la A. Y un exponente, cualquiera. ¿Cuál podría ser el exponente? ¿Qué número te gusta? 4. Ya, eso se llama a la cuarta, ¿cierto? Cuando es así. Esto cuando se lee, se dice así. 5A, o sea, porque el número es 5, se pronuncia el número, luego la letra 5A, y luego, ¿qué cosa? A la
cuarta. El exponente cuando es 4 a la cuarta. ¿Listo? Ya está. Y hemos creado, ¿qué cosa? Un término. Ojo, un término no solamente puede tener, ¿qué cosa? El coeficiente si solamente es 1. Puede ser cualquier número, 12, por ejemplo. Variables no solamente es una sola, puede tener 2 o más variables. Puede ser, por ejemplo, x, y. Listo. Profesor, ahora, el exponente puede tener cualquiera. Ambos pueden tener, por ejemplo, este puede ser al cuadrado y quiero que y tenga, sea al cubo, por ejemplo. Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está. Un coeficiente que es 12, variables que es x y y, o sea, puede tener uno o más variables. Puede tener 3, 4, 5, las que tú gustes. Y los exponentes, obviamente, cada variable tiene su propio exponente. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo sí, profe, tengo una duda. Dime. O sea, el término algebraico siempre es necesario o no implica nada. Es que el término algebraico es como, por ejemplo, hablemos de un número, cualquiera. Es como que tú quieras, por ejemplo, te enseñan primero los números, ¿cierto? Te enseñan los números, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, los términos algebraicos es como si fueran los números, ¿correcto? Es como si fueran los números, por así decirlo. Cualquiera, te enseñan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y cuando llegas a lo que es el siguiente tema, aquí, expresiones algebraicas, las expresiones algebraicas viene a ser ¿qué cosa? La suma o resta de esos números, o sea, de los términos algebraicos. Por ejemplo, entonces, la expresión algebraica es la suma o resta. Por ejemplo, o sea, es como que ya acá ya puedo ser 5 menos 4, puede ser 1 más 2. Acá ya, esta es una expresión. Ya, 5 menos 4, 1 más 2. Y esto va a ocurrir, pero con los términos. O sea, eso vamos a hacer con los términos. Pero primero tenemos que quedar claro qué cosa es un término. ¿Correcto? Un término es simplemente un coeficiente, tiene un coeficiente, una variable y un exponente. Nada más. ¿Correcto? No tiene sumas y no tiene restas. ¿Ok? Profe, Dime. ¿y los exponentes se quedan ahí o se hace alguna resolución? No, se quedan ahí nada más. Eso es un término nada más. Es como un número. Es como un número, 8. ¿Y qué hago con el 8? Nada. Simplemente se queda ahí, igualito. Haz de cuenta que toda esta expresión es como un número. Se queda ahí. Después ya vamos a aprender qué cosa, cómo es que se suma, cómo es que se resta con estos términos. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Entonces, a ver, quiero aquí uno. Por ejemplo, Samantha, dime un número cualquiera, falta tu ejemplo, tenemos que crear tu ejemplo. Ok, 8. Una letra, la que tú quieras, H, y un exponente. El que tú quieras, cualquier exponente, a la cuarta, correcto, ahí está. Listo. Entonces, acá hemos creado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay algo que sí tienen que tener muy en cuenta, ¿correcto? Hay algo que tienen que tener muy en cuenta. Lo siguiente, hasta ahí ya sabemos lo que es un término. Acá les he puesto dos notas donde, por ejemplo, ¿qué significa 2x? 1, a ver, identificamos en 2x. El coeficiente es el 2. El exponente, ¿correcto? El exponente, ¿cuánto sería? Profesor, no veo ningún número. Acá es 1, pero no Le se ponemos uno coloca. porque... Ah, profe, Se va profe. a No, sobreentender, ¿correcto? Cuando es 1, profe. el exponente es 1. Dice,
Acá, cuando el exponente es 1, no se pone. Se sobreentiende que es 1. Acá está bastante claro, por eso está escrito acá en la misma hoja. Ahora, por ejemplo, acá, x al cubo. El coeficiente es 1. Profesor, pero yo no veo el número 1. Aquí yo no lo veo el 1. Es que ya no se coloca, ¿correcto? Cuando el coeficiente es 1, no se coloca, se sobreentiende. Entonces, si yo pusiera acá, por ejemplo, la letra P, yo te pregunto, ¿cuál es su coeficiente de esta letra P? 1. 1. ¿Y cuál es su exponente? 3. Su exponente, ¿cuál será? Acá, su exponente. 1. 1, ¿correcto? Profesor, pero no había nada. Oh, ok. Cualquier letra. Mira, ve, pongo X sola, su coeficiente es 1, su exponente es 1. La letra M, su exponente 1, su coeficiente 1. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como, no vayan a tener inconvenientes que capaz cuando yo ponga o haya un ejercicio donde diga 3x y el otro yo te diga x al cuadrado. Y yo te diga, ¿cuál es el exponente acá? Y me digas que no tiene. Si tiene, acuérdate, es 1. Cuando yo te diga, ¿cuál es el coeficiente? No tiene. Si tiene, es 1. ¿Correcto? Eso es lo principal y lo básico que tenemos que aprender de este tema. ¿Correcto? Listo, seguimos. Ahora, vamos a entrar a qué es una expresión. Miren, ¿qué es una expresión? Una expresión viene a ser, ¿qué cosa? La suma o resta de dos o más términos algebraicos. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, como les dije, la expresión algebraica es la suma o resta de dos o más términos. O sea, por ejemplo, yo agarro el primer término que hice con el segundo término. Agarro estos dos términos y ¿qué hago? Los sumo. Les pongo más. Listo. Ya está. Esto es una expresión. Así de sencillo. Puedo agarrar los mismos ejemplos que ya habíamos tenido, ¿no? Arriba y simplemente los sumo. O, en su defecto, también puedo, ¿qué cosa? Pongo acá una coma para indicar que es otro ejemplo. O, si no, también, ¿qué cosa puedo hacerlos? Restarlos. Suma o resta. Ojo, nada más. Suma o resta. ¿Listo? Por ejemplo, ahí está. Ahora, no necesariamente pueden ser los de arriba, puede ser cualquiera que a ti se te ocurra. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más así. Yo lo creo de la nada. Tenemos lo siguiente. Por ejemplo, 3m más 2p. Listo. 2p al cuadrado. ¿Correcto? Ahí está. Cualquiera. Son dos expresiones, son dos términos. Es una expresión que tiene, ¿cuántos? Dos términos. Pero dice dos o más. Ojo. Así que no pienses que solamente siempre va a ser de dos. Puede ser, mira, primero he sumado, ahora le voy a restar, supongamos, xy elevado a la quinta. Listo. Ahí está. ¿Cuántos términos tiene esta expresión? Tres términos. 1, 2, 3 términos. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? Ah, profesor, eso se tiene que resolver, ¿no? La expresión. Claro, esta es una expresión. La expresión es la suma o resta de términos. ¿Correcto? O sea, de tus ejemplos que has hecho arriba, tú los puedes unir sumando, restando, pero simplemente eso es una expresión. Es la suma o resta, ¿no? De dos o más términos. Pero de ahí vamos a aprender a cómo sumar, ¿correcto? A cómo trabajar con ya con estas expresiones, ¿correcto? ¿Sí? Acá sigue siendo 1. Mira, esto de aquí lo voy a poner de un color. Esto de aquí lo voy a poner de otro color para que se vean que son diferentes expresiones, ¿correcto? Son diferentes expresiones. Ahí está, mira, tres expresiones diferentes. Una es una suma, una resta. Ojo, también puede haber suma y resta. Y tener más de dos términos, ¿correcto? Puede tener 3, 4, 5, 6. Puede tener infinitas, ¿correcto? Los términos son finitos, o sea, tienen límites, porque esto simplemente es uno solo, ¿correcto?
pero las expresiones sí pueden tener más de 2 términos, ¿correcto? Puede ser infinito. A ver, les voy a dar, ¿ok? Les voy a dar un par de minutos para que piensen y escriban su propio ejemplo en su hoja y me lo dicten después. Les voy a dar 2 minutos. ¿Profe? Les he dado 2 minutos para que puedan escribir en su hoja, un ejemplo y luego me lo van a dictar y verificar si está bien su ejemplo. ¿Hacemos un ejemplo de una expresión algebraica? Exacto. Ok. Cualquiera puede ser. Puedes inventarlo. No hay necesidad de usar los mismos términos que ya hemos hecho. Ya terminé yo, profe. A ver, díctame. ¿Cuál sería? Ok, primero inicio con la suma, que es 6a al cubo. Ya, a ver, 6a, un ratito. Voy a poner aquí esto. Ya, 6a al cubo, dices, ¿no? Listo. Uy, listo. Ya, 6a al cubo. Y eso supuestamente lo vas a sumar. Listo. Más Sí. Lo sumo lo sumo con 5e al cuadrado. 5e al cuadrado. Listo. ¿Algo más? O ahí nomás queda. También hice una resta. No hay ningún problema. Si incluso no hay necesidad de que sea otro ejemplo, sino incluso pues acá ponle una resta. ¿Cuál sería? A ver, un término más agrégale a tu expresión. Fue 3n a la quinta. 6n a la quinta. ¿Lista? 6n a la quinta. Listo, ahí está tu expresión. Si quieres, le puedes restar otro más o le puedes También sumar otro más. le resté otro más, profe. A ver, Sería 4m a la cuarta. ahí está. Listo, ahí está. Entonces, ahí estamos viendo. Esta es una expresión, miren. Todo lo que está de negro tiene 4 términos, ¿correcto? Como les dije, no necesariamente siempre tiene que tener 2 o 3, nada más. Puede tener 4, 5, 6, 7, puede tener un montón, ¿correcto? Vivian, tu ejemplo. Vivian, ¿tu ejemplo ya está? ¿O tienes algún inconveniente? Samantha, tu ejemplo lo puedes escribir en el chat o lo puedes pronunciar.
Si es mucho más fácil pronunciarlo, mejor. A ver, ya. Ahí está. Lo voy a colocar acá. 9L. Correcto. 9L. Cosa al cuadrado. Al cuadrado. Más, ¿no? 2C a la cuarta. Listo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Vivian, tu ejemplo. A ver, continuemos. ¿Sí? Listo. Entonces ahí, hasta ahí estamos viendo lo que viene a ser, ¿no? Acá son ejemplos. Ahora, ¿y cómo vamos a trabajar con estas expresiones, no? Uno se pregunta. Entonces, aquí, ¿cómo resolvemos ahora el valor numérico? El valor numérico es el valor que tendrá la variable en un término o una expresión algebraica, ¿correcto? Por tal motivo, tengo dos ejemplos, ¿no? Hay dos ejemplos, ¿no? En el primero, por ejemplo, ¿no? El valor numérico dice, hallar el valor de 3x. Primero tenemos que entender qué significa 3x,
¿correcto? Primero hay que nosotros entender eso. ¿Qué significa 3x? Y yo les voy a explicar qué significa 3x. 3x significa 3 por x. O sea, 3 por x. 3x significa 3 por x. Significa que vamos a multiplicar, ¿qué cosa? El 3 por el valor que tenga x, ¿correcto? Entonces, donde dice acá, donde x es igual a 5, ¿qué significa? Que x vale 5. Por tal motivo, entonces, ¿esto será qué cosa? 3, ¿no? O sea, acuérdense que la multiplicación puede ser representado por paréntesis. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el valor de x? El valor de x 5. es 5, lo reemplazamos. Será entonces 3 por 5, 15. 15. Mayormente, cuando hacemos valor numérico, siempre es preferible utilizar los paréntesis como símbolo del por. ¿Por qué? Porque como mayormente a veces se trabaja con x, entonces se pueden confundir si a veces lo colocan así. 3 por 5. Entonces dirás, pero ¿por qué? Si arriba estaba el x y el x vale 5. Entonces, para que no haya esas confusiones que ocurren, por eso utilizo paréntesis. Entonces, abajo, por ejemplo, dice hallar el valor de 3x al cuadrado, donde x es igual a 5, o sea, x vale 5, y nosotros ya sabemos que será ¿qué cosa? 3, es así, 3 por el valor que tiene x, pero x está elevado al cuadrado, ¿cierto? El x puede estar así o puedes poner el al cuadrado adentro, ¿correcto? No hay ningún problema. Y acá cierras paréntesis, es igual. Entonces, ¿esto será qué cosa? Reemplazando 3 por, ¿qué cosa? 5 al cuadrado, porque estamos reemplazándolo. Y ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Así, ahí seguimos. 3 ¿por cuánto será? 3 por 5 al cuadrado, 5 al ¿cuánto es? cuadrado. Según la tabla que ustedes tienen de potenciación, 5 al cuadrado, 25. Listo. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿qué cosa? 3 por 25. 3 por 25, 75. Nada más. Solamente es reemplazar ese valor. Nada Una más, duda. miren. Dime. O sea, siempre, por ejemplo, ¿cómo se llama? El exponente siempre se va a ir con el valor de X. Exacto. Porque está con ellos. Mm. Está ahí, mira, ve. El exponente le pertenece a X, no le pertenece al 3. ¿Ok? No le pertenece al 3. Ahí está, miren. Ahí lo he puesto, miren. 3x, por eso le he puesto 3 por x al cuadrado. Entonces, ahí reemplazamos. Simplemente lo reemplazas, nada más. 5, porque ese x vale 5. Entonces será 5 al cuadrado. Nada más. Ustedes ya tienen su tabla y ahí simplemente es reemplazar, pues, ¿no? Reemplazar esos valores. Entonces, eso es cuando es un término algebraico. Y una expresión, por ejemplo, acá también tenemos, en una expresión, acá tenemos, por ejemplo, 3x más 2m. Significará que donde dice que x vale 3 y m vale 5. Entonces reemplazamos, ¿no? 3x significa que será 3 por 3 más 2 por m. ¿Cuánto vale m? 5. Listo. Entonces, ahora diremos 3 por 3, 9. Más 2 por 5, 10. 9 más 10, 19. Listo. Nada más. Así de sencillo. Simplemente reemplazamos los valores, multiplicamos, sumamos y restamos lo que se debe. ¿Correcto? Profe, Simplemente ¿puede es, explicar de nuevo? No, no entendí muy bien. ya, a ver, voy a borrar todo esto. Ya, voy a borrar esto. Eso sí. Ya, a ver, tenemos 3x más 2m, donde dice que x vale 3, ahí está, está de verde, x dice que vale 3 y m vale 5, ¿cierto? Entonces, como nosotros tenemos que resolver esto como valor numérico, ¿qué cosa tenemos que hacer? Uno, simplemente reemplazar, ¿cierto? Valor numérico significa reemplazar. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto vale x? ¿Qué dice cuánto vale x? ¿Qué es? 3, ya. ¿Y m vale?
5. Tenemos que reemplazarlo, nada más. Tenemos que reemplazarlo aquí. ¿Correcto? Tenemos que reemplazarlo aquí. Entonces diremos lo siguiente. 3 por, ¿cuánto? ¿Cuánto vale X? Este 3X, mira, este 3X tenemos que reemplazarlo. 3 por X. ¿Pero cuánto vale X? 3. 3, listo, ahí está. Sería entonces 3 por 3. Más, continúas, ¿no? Porque ahí hay una suma. 2 por ¿cuánto? 2 por M. ¿Pero cuánto vale M? 5. 5, lo reemplacé. Listo. ¿Y ahora qué hago? Simplemente multiplico y sumo lo que tenga que hacer. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. 9, listo. Más 2 por 5, 10. 10. Y ahora, ¿cuánto es 9 más 10? 19. Nada más. Profe, siempre cuando tenga los paréntesis se va a multiplicar. Exacto. A ver, yo eso, a ver, no sé si le habrán enseñado eso. A ver, la multiplicación se puede representar de las siguientes maneras. Si quieres, apúntalo. Lo normal es así, por ejemplo, 3 por 5. El otro es 3, un puntito, 5. 3 por 5 también significa. La otra es así, con paréntesis. 3 por 5, multiplicación. El otro también puede ser así. Ambos con paréntesis significa también multiplicación. Estas son las 4 formas de representar una multiplicación. Cualquiera de esas 4. Sino que simplemente, dependiendo de los temas, se utilizan, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo utilizo paréntesis. Por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, cuando enseño, he enseñado en secundaria, por ejemplo, utilizo lo que es bastante el punto. Utilizo el punto bastante, señalando que es multiplicación, ¿no? Y cuando es aritmética, o sea, cuando es aritmética y no utilizamos lo que viene a ser letras, así como en este caso, ¿no? Una variable, utilizo el X como un por, pero es dependiendo del tema, como recalco. Por eso estoy explicando ahí que el paréntesis significa multiplicación. Si gustas, puedes copiar esto. Ahí está, las 4 formas de representar una multiplicación, a través de una X, a través de un punto, a través de un paréntesis o de doble paréntesis. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, en caso de que sean dos exponentes donde dice, por ejemplo, 3xm, y igual siempre darán sus resultados en de las variables. Ya, a ver, a ver, voy a crear uno acá, muy aparte de estos dos, ¿correcto? Que están en su hoja, voy a crear uno, ¿ya? Voy a crear uno. ¿Ya? Pero ahorita primero, a ver, primero vamos a hacer este, ¿correcto? Donde dice 3x al cuadrado más 2m al cubo, ¿correcto? Ahora son los mismos, pero con exponentes, donde x es 3 y m es 5, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo mismo que habíamos visto, ¿no? 3 por x al cuadrado más 2m al cubo, ¿correcto? 2m al cubo, ¿ya? Lo pongo ahí. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cuando están así con exponentes, reemplazamos, ¿sí? Cada uno. X está al cuadrado. ¿Cuánto valía X? 3. Pero este 3 será al cuadrado. Y el otro será 5 al cubo. Te das cuenta que es lo mismo de arriba, pero simplemente que ya están ahora con sus exponentes. ¿Ok? Ya están con sus exponentes. Entonces, acá simplemente resolvemos. 3 por, sigo con el paréntesis que significa ¿por cuánto? Por 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. ¿Correcto? ¿No? 3 por 9. ¿Ok? Ahora, en el otro será ¿qué cosa? Más 2 por 5 al cubo.
125. ¿Correcto? 125. 125. ¿Hasta ahí estamos bien? Mira, 3 porque acá tengo que, mira, primero resuelvo, ¿qué cosa? La potenciación. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Entonces seguimos ahí, 3 por 9. Al otro lado será 2 por ¿cuánto? Por 5 al cubo. ¿Pero cuánto es 5 al cubo? 125. Entonces será, ¿qué cosa? ¿No? 5 al cubo, 125. 2 por 125. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ya. Está fácil. Sí, es fácil. Y entonces ahora simplemente 3 por 9, 27. Más 2 por 125, 250. ¿Listo? Y acá simplemente sumar, ¿no? Pues sería 277. Nada más. Es lo único que tendremos que hacer. Ahora, ojo, acá voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, hallar el valor, por ejemplo, de... vamos a ponerle 3xy, o vamos a poner 3xm, y el otro le vamos a poner 2m o 2, vamos a poner 2ym. Y acá vamos a poner que x vale 2, punto y coma, y vale 3 y m vale 5. ¿Correcto? Ahí está, cada uno con sus propios valores. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a resolver, pues, ¿no? Simplemente resolvemos. Simplemente resolvemos. Ponemos solución, ¿correcto? ¿Y qué diremos acá? Lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Dice 3 por x por m. Ojo, los 3 se multiplican ahí. 3 por x por m. Los 3 se están multiplicando ahí. Entonces sería, reemplazamos 3 por x vale 2 y m vale 5. Listo. Al otro lado, 2ym, esos 3 también se están multiplicando, ¿correcto? Esos 3 también se están multiplicando. Por tal motivo, ponemos ahí que y vale 3 y m vale 5, ¿correcto? Listo. Ahí está. Si tienes doble variable, simplemente se siguen multiplicando, ¿correcto? Por más que tenga, ¿qué cosa? Que tenga un exponente, sigues el mismo orden, nada más. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí tendremos lo siguiente, ¿correcto? Aquí tendremos lo siguiente. Simplemente ya hemos reemplazado cada uno de ellos. Y diremos lo siguiente, 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto es? Pregunto. 3 por 2, porque aquí es así, ¿eh? 3 por 2, estos dos primeros estoy multiplicando. 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2, 6. Eso sigue multiplicándose por 5. Más 2 por 3, otra vez lo mismo, 6 por 5, ¿correcto? Ahí está, primero multiplico los dos primeros. Listo, entonces acá tenemos 6 por 5, ¿cuánto es? 30. 30 más, el otro también 6 por 5, 30. ¿Cuánto es 30 más 30? 60. Listo, nada más. Es simplemente reemplazar esos valores que teníamos, nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro, Profe, chicos? mm, en caso de que, de que multipliquemos de diferente manera nos saca el mismo resultado. ¿Sí? No hay ningún problema. Multiplicas 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. Listo. Sale lo mismo. No cambia. Simplemente yo lo he hecho para que ustedes puedan ver. ¿Correcto? Ustedes puedan ver ahí, ¿no? Normal, paso por paso. Y no me digan, profesor, ¿de dónde salió eso? ¿Me entiendes?
¿Listo? ¿Hasta ahí estamos ok? Sí, profe. Entonces, ahora nos vamos. ¿Qué cosa? Ahí traten, a ver si gustan, a ver, un par de minutos más, ¿correcto? Para que puedan copiar esto, o capaz lo que he resuelto. Ahí estos tres, ¿ya? Ahí está. Ahora un par de minutos para irnos a los ejercicios, ¿correcto? Listo, ahora sí vamos con los ejercicios. Esto hemos hecho. Y en la siguiente tenemos que ver monomios y polinomios, que es otro tema ya. Ya, vamos con los ejercicios. En los ejercicios tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dice, ¿en qué se diferencia un término algebraico y una expresión algebraica? Según lo que hemos visto. ¿Qué podrías decir?
¿Quién me podría decir? Profe, debemos responder eso. Llegó una gatita a mi casa y tuve problemas. Profe, Pero- sí, pero por eso, ¿en qué se diferencia un término algebraico de una expresión algebraica? De manera así oral nada más. ya. En qué se diferenciará? El término algebraico es como algo necesario en la operación, mientras la expresión algebraica es como toda una resolución. Ya, sí, algo así. Correcto, sí, sí. Algo así. O lo que también podríamos decir es qué cosa, ¿en qué se diferencia? En que un término algebraico Es no un hay número. sumas ni restas, nada más así de simple. No hay Mm, sumas ni restas, y en cambio en una expresión algebraica sí existe o sí se utiliza las sumas y las restas. Nada más. Así de sencillo, simplemente esa es una forma de que nosotros podamos reconocer, ¿correcto? Esa es una forma de que nosotros podamos reconocer qué es una expresión y qué es un término, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos uno, también conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos conceptos. Por ejemplo, de qué es un operador, qué es un exponente. ¿Cuál sería el concepto, a ver, del exponente? ¿Cuál sería? Ahí hay 5 conceptos. Es conocido como índice o potencia. Exacto, ahí está, muy bien. Y variable, ¿qué sería? Es un, ah, 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 es un número que, no. Variable. ¿La variable es un Mm, número o qué es? es una letra cuyo valor se desconoce. Exacto. Y por ejemplo, de ahí tenemos coeficiente. El coeficiente, bueno, la definición acá está diferente. Es un número que multiplica la variable, acuérdate. Si tenemos 3x, ¿qué significa? Que 3 está multiplicando a x. Y yo le puse que el coeficiente es el que acompaña, pues no, ¿no? El que acompaña también está acompañando a x, ¿correcto? Entonces, acá tenemos constante. Constante significa algo que no cambia. Es un número que no cambia de valor. ¿Correcto? Por ejemplo, yo puedo tener así, 3x más 5. Este 3x puede cambiar porque no sabemos cuánto vale x. Pero yo te digo, ¿5 puede cambiar su valor? ¿5 que puede cambiar su valor? ¿O 5 se queda así como es? Un 5. Ah, no. Los números no cambian de valor, por eso es un valor Ah, constante. ¿Y a qué se le llama operador matemático? Es un símbolo que representa una operación, o sea, es un símbolo. ¿Cuáles son los símbolos conocidos? Más, menos, multiplicación, división, potenciación, radicación, ¿no? Diferentes que hay. Ese es un operador matemático. ¿Listo? Eso se llama operador matemático. Ahí está. Ahora vamos unan ahí, unan.
¿Listo? Ya debe estar eso. Vamos más abajo. Tenemos aquí. Aquí tenemos qué cosa que hacer. Uno, relacionar. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho? En una expresión existen las sumas y las restas. Y en un término no hay, ¿no? En un término no hay. Entonces yo te pregunto, el primero de aquí, este de aquí donde dice 8mn más 5n al cuadrado, ¿qué será? ¿Expresión o término? Expresión. Expresión. ¿Listo? El siguiente, ¿será expresión o término? Término. Término. ¿Por qué? Porque no ves ni una suma ni una resta. ¿Correcto? Ahí está. El siguiente, ¿qué será? ¿Expresión o término? Expresión. Expresión. El siguiente, Expresión. expresión. El siguiente, Término. término. Y el último, Expresión. expresión. Listo. Ustedes ahí van a completar lo otro, la otra columna. Y acá también les voy a explicar de la número 4. En la número 4 dice, completa la siguiente tabla. ¿Quién es el coeficiente? 97. ¿Cierto? Ese es siempre el que acompaña a las variables, o sea, las letras. Ahí está. El coeficiente es 97. Acá dice variable o variables. Las variables serían ¿qué cosa? A, B, C. ¿Cierto? Tiene 3 variables. Y los exponentes son los exponentes de cada uno de ellos. Yo te pregunto, ¿cuál es el exponente de A? 1. Ah, no. 1. El de B también es 1. No Sí. tiene, ¿no? 1. Y el de C también será 1. 1. Nada más. Acuérdese, si lo ves exponente es porque es 1. Si no ves coeficiente es porque es 1. A ver, vamos, completen la 3, completen la 4. Trabajando, chicos. Ya terminé, profe. Ahí tengo una duda, profe. Dime. ¿La clase va a dar hasta las 6:30 o a las 6?
No, las clases siempre son hasta las 6:30. Ok, profe. A veces nos podemos demorar un poquito, 5 minutos más, dependiendo de lo que estemos trabajando. Bueno, esto de aquí.
A ver, vamos a completar aquí. En la siguiente, el coeficiente, ¿cuánto viene a ser en este cuadro? ¿El coeficiente cuál viene a ser? ¿El coeficiente cuál será? Nadie. ¿Profe? ¿El coeficiente cuánto será? 23. 23, ¿correcto? Ahí colocaré 23. La variable o variables, ¿cuáles son? M y N. M, N, correcto, ambos. El exponente, ¿cuál será? ¿O cuál 2 es? y 3. 2 y 3. Abajo, el coeficiente, ¿cuánto es? 1. 1, correcto, 1. La variable, A. A. Y el exponente, 2. 2. Listo. Siguiente, abajo, coeficiente, ¿cuánto es? 4. 4. La variable, X. X. Y el exponente, 1. 1. Listo. Nada más, es lo básico que nosotros tenemos que conocer. Eso no debemos olvidarnos, ¿correcto? Eso es algo que nosotros no debemos olvidarnos. Ahora, ¿correcto? Ahora nos vamos acá abajo. Mira, ve, vamos a comenzar con hallando estos valores numéricos. Acá tienes los valores. ¿Cuánto vale X? Ahí te lo dice arriba. 3. Y, 5. ¿Correcto? Ahí está. ¿No? 5. Z, 2. M, 4. N, 6. Entonces, acá abajo, mira, por ejemplo, nos dice 4x al cuadrado. Reemplazándolo, ¿será qué cosa? 4 por 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es, por ejemplo, ahí? 1. Siempre se resuelve la potenciación. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 al cuadrado, ¿cuánto será? 9. 9. 9. Ya, entonces ahora a 9 tenemos que multiplicarlo por 4. ¿Y 9 por 4 cuánto es? 9 por 4 ¿cuánto es? 30. A ver, profundo que se puede de semecita, si me salió bien. 36. 36, correcto. 9 por 4, 36. Listo. Ahora, abajo dice 2xy. ¿Significa qué es? 2 por el valor de x. ¿Cuánto vale x? Según arriba 3. los datos, 3. 3. Y ahora, por y. ¿Cuánto vale y? 5. 5. Entonces ahora multiplicamos. 2 por 3, 6. 6 por 5. 15. No, 6 por 5. Ah, Puedes multiplicarlo en el orden que tú desees, pero el resultado va a ser igualito. Si multiplicas 3 por 5, 15. Por 2, 15 por 2, 30. Te sale lo mismo. Vas a llegar al mismo resultado en una multiplicación. En la siguiente, por ejemplo, tenemos 3 por m al cuadrado. ¿Cuánto vale m? 4. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Valentina, ¿cuánto es 4 al cuadrado? ¿Tienes la tabla de potenciación ahí? ¿Cuánto vale 4 al cuadrado? Por eso es que hay 16. una 16. Por eso he mandado una tabla, para que no tengas que estar multiplicándolo. Solamente mirarlo. Y ahora, listo. Por n. ¿N cuánto vale? 6. Listo. Acá tiene dos opciones. Puedes multiplicar 3 por 16 o 3 por 6. 3 por 6, 18. 18 por 16. Simplemente ya multiplicas ahora sí.
18 por 16. 48 llevo 4, 108. Y acá sería 18. ¿Cuánto sale esto? 288. Listo. Nada más. Y eso es simple multiplicaciones, que es lo básico. Nada más. 288. Y acá tenemos x por y al cuadrado. ¿Cuánto vale x? 3. Por y al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, 25. 3 por 25, 75. Listo. Así. Así de sencillo. Ahora vamos, vayan realizando los demás ejercicios. Ahí tienen ejercicios hasta las 16. Vamos. Trabajando esos ejercicios. Profe, ya terminé. Ah, no, 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 creo que me equivoqué, profe. Un ratito.
A ver, por ahí en la 9, ¿cuánto ha salido? En la 9, ¿cuánto ha salido? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? A ver, en la 9 tendríamos ¿qué cosas? 5 por cuánto, por m. ¿M cuánto vale? 4. Sería 5 por 4 por n, que vale 6. Listo. Entonces, 5 por 4, 20. 20 por 6, 120, por ejemplo. Acá tenemos, acá, estos de acá tan sencillos. A ver, voy a hacer la 13. Aquí, por ejemplo, dice 2 por x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? 3. 3 al cuadrado, 9. De frente. Por y, que vale 5. Listo, diré 9 por 5, 45. Por 2, 90. Listo, nada más. Es lo único que ustedes tienen que realizar. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios de aquí quedará, pues no quedan para ustedes, para que puedan practicar, ¿sí? Y el próximo martes estamos continuando, ¿correcto? Vamos a continuar con los demás tipos de ejercicios que hay, ¿correcto?